el año pasado, pero cuando me inscribí este año, cuando me matriculé, no avisé a la secretaria que ya la había regularizado. Entonces ella me volvió a inscribir en la cátedra y nunca me dieron de baja. Yo estuve hablando con las dos, con Karina y Carolina, y ninguna de las dos me dio bola, así que no me queda otra. No sé, doctor, si hay Claro, alguna porque opción. si no tenés que rendir de nuevo todos los parciales y quedar regular nuevamente este año. Sí, sí, ya rendí, ya probé el primer parcial. Así que bueno, no sé. Bueno, perfecto. Bueno, comenzaremos con la clase de hoy, chicos. Hoy tenemos dos clases. Primero conmigo, después tienen con la doctora Mayo. Hoy van a continuar con el tema del cuello uterino. Este es un tema bastante importante dentro de la ginecología por la prevalencia que tiene y por eso le dedicamos bastante tiempo. Bueno, voy a compartir con ustedes la presentación, toda la pantalla. Bien, ahí están viendo la presentación. Sí, doctor. Bien, perfecto. Bueno, ayer vimos lo que era la anatomía del cuello, cómo venía la irrigación, la inervación, el drenaje linfático. Luego vimos cómo podíamos estudiarlo, ¿sí? Y los distintos métodos. Hablamos en forma extensa de la colposcopía, luego hablamos de la toma de Papa Nicolau. Y ahora vamos a entrar en las lesiones preneoplásicas y a posteriori avanzaremos con el cáncer de cuello uterino. Habíamos dicho que el epitelio normal que recubría el exocervix era epitelio pavimentoso plano estratificado, como lo ven en la figura 1. Y que tenía una membrana basal, una capa basal, parabasal, intermedia y superficial, que en total sumaban unas 15 o 20 hileras de células. Estas lesiones preneoplásicas van a presentarse alterando el epitelio en sus distintos tercios, comenzando las alteraciones por el tercio inferior. A medida que avanza la gravedad de la lesión, va comprometiendo la totalidad del espesor del epitelio exocervical, con la característica de que respeta siempre la membrana basal. Entonces, la definimos a las neoplasias intraepiteliales como un crecimiento anormal de las células epiteliales que cursa
de manera asintomática. Estas lesiones las vamos a detectar por distintos métodos de screening, como vimos ayer, la colposcopía y el Papa Nicolau, pero también habíamos hablado en la primera clase que había otros métodos de detección, que era la captura híbrida para detectar el HPV, que va a ser el responsable de producir las lesiones preneoplásicas y neoplásicas del cuello uterino, ya que el HPV va a ser el factor etiológico que va a dar origen a estas lesiones y en consecuencia si progresan al cáncer de cuello uterino. Bien. Como les comenté recién, según la magnitud de los cambios epiteliales que se producen, va a ser la categorización que van a recibir estas lesiones premalignas. Hay distintas clasificaciones, pero las más aceptadas, o las que actualmente van a ver y van a recibir en los informes, son la denominación de SIL, que quiere decir lesión escamosa intraepitelial, o la L de lesion, la S de escamus y la I de intraepitelial. Estas, el SIL o lesiones intraepiteliales escamosas, las dividimos en bajo grado y alto grado. También van a verlo en la clasificación como sin 1, sin 2 y sin 3. Y todas estas tienen un correlato con las distintas clasificaciones. Ustedes ven que el sin 1 o neoplasia intraepitelial cervical grado 1 corresponde a un SIL de bajo grado, y en la primer clasificación de la OMS correspondía a una displasia leve. El SIN 2 corresponde a una displasia moderada y el SIN 3 a una displasia grave, y también involucra al carcinoma in situ. El SIN 2 y el SIN 3 van a corresponder a SIL de alto grado para la clasificación de Bethesda. Bien, y aquí tenemos cómo fueron apareciendo las distintas clasificaciones. La clasificación de la OMS o clasificación de Reagan hablaba de displasia leve, moderada, severa y carcinoma in situ. 4 entidades que eran diferentes. Cuando uno mira en el microscopio lo que era diagnóstico de displasia severa y carcinoma in situ, no había parámetros objetivos, sino subjetivos del patólogo, y el comportamiento de una displasia severa a un carcinoma in situ se vio que eran iguales. Por eso aparece la clasificación de Richard en la década del 70, donde reemplaza el término displasia por neoplasia intraepitelial. Y esta será grado 1, sin 2 o sin 3. Y acá vemos que el sin 1 era el equivalente a la displasia leve, el sin 2 a la displasia moderada, y el sin 3, por este igual comportamiento que se vio, se agrupó todo junto a lo que era displasia severa
y carcinoma in situ en CIN3. Luego, en la década del 90, aparece el sistema Bethesda, que aparece en principio como un sistema de clasificación citológica, pero luego los patólogos también lo adoptan. Y fundamentalmente aparece por una cuestión más de tipo legal, y el sistema Bethesda habla de lesiones intraepiteliales de bajo grado o lesiones intraepiteliales de alto grado. Las lesiones de bajo grado, SIL de bajo grado, va a incluir el CIN1, pero también el condiloma plano viral. Y el SIL de alto grado, el CIN2 y el CIN3. Entonces, ¿por qué agrupan en alto grado el CIN2 y el CIN3? Porque comprobaron que el comportamiento biológico del CIN2 iba a ser similar al CIN3, ¿sí? O sea que conserva una capacidad de progresión de lesión bastante alta, mientras que el CIN1 tiende en general a un alto porcentaje de regresión. De igual manera, el CIN2 sigue siendo, como ha pasado a lo largo del tiempo con las distintas clasificaciones, la zona gris, ¿sí? En la cual este CIN2 podrá tener un comportamiento más similar al CIN3 o un comportamiento más similar al CIN1. Y esto uno lo va a poder determinar mediante un estudio que es el dosaje de la P16. Bien, acá estamos con la primera diapositiva que vimos, donde ya adoptando las clasificaciones más actuales de CIN y de SIL, nosotros vemos que el SIL de bajo grado o CIN1 va a comprometer el tercio inferior del epitelio. El CIN2 me va a comprometer los 2/3 del epitelio. Y el CIN3 me compromete el total del epitelio. El próximo paso va a ser la invasión de la membrana basal, y cuando esto sucede hablamos de carcinoma invasor. Bien. ¿Qué factores de riesgo vamos a tener para poder desarrollar estas lesiones preneoplásicas? Siempre vamos a tener un factor etiológico. Dijimos que el factor etiológico era el HPV. Pero hay factores de riesgo como es el comportamiento sexual y reproductivo, y dentro de esto hablamos de un inicio precoz de relaciones sexuales, de la cantidad de parejas, ¿sí? No solamente el número, sino la multiplicidad de parejas sexuales que puedan tener y la simultaneidad de parejas. Si es una paciente multípara, tendría más factores de riesgo, al igual que si ha padecido infecciones de transmisión sexual, sería otro factor de riesgo. Hay factores de riesgo inmunológicos, fundamentalmente en las pacientes inmunocomprometidas y que están recibiendo tratamiento con corticoides
corticoides o con inmunosupresores. Las pacientes trasplantadas, por lo tanto, que están con corticoterapia, van a ser pacientes de riesgo, ¿sí? Al igual que las pacientes oncológicas. Las pacientes que reciben radioterapia en abdomen inferior o en pelvis, otro factor serían los no nutricionales, ¿sí? Fundamentalmente en aquellas dietas que están caracterizadas por la poca ingesta de nutrientes, ¿sí? Con alto contenido en hidratos de carbono. Esto nos lleva a pensar también en otro factor que va a ser condicionante de la nutrición, que es el factor económico y sociocultural, donde no solamente va a estar comprometida la nutrición, sino otros comportamientos de riesgo. Y otro factor a tener en cuenta es el factor que aporta el hombre, ¿sí?, como factor de riesgo para adquirir estas lesiones de cérvix uterino. Doctor, una pregunta. ¿Sí? ¿Puede ser que el uso continuo de muchos años de anticonceptivos pueda ser un factor de riesgo? El uso continuo de... Anticonceptivos. El uso continuo por más de 5 años ha mostrado ser un factor de riesgo. Sí. Muchas gracias. Pero a todo esto usted le tiene que, si bien es un factor independiente, le tiene que sumar todos los otros factores, ¿cierto? No es que por un solo factor de riesgo va a tener la patología en sí misma, ¿sí? Porque Doctor, si usted ¿podría toma explicar por qué? anticonceptivos orales por más de 5 años, pero tiene una sola pareja, es una pareja estable, y esa pareja, no es, el varón no es de riesgo, es muy raro que vaya a ser una lesión preneoplásica, ¿sí? Bien. Dentro de los cofactores para adquirir una infección de transmisión sexual, no podemos dejar de mencionar el tabaco. El tabaco tiene más de 40 sustancias oncogénicas, dentro de las cuales las más importantes es la nicotina, la cotinina y las nitrosaminas. Estas sustancias viajan por sangre y se van a eliminar o se van a concentrar a través del moco cervical. La permanencia de esta sustancia en el moco cervical lleva a alterar el sistema de defensa en el cuello uterino, que va a estar dado por las células de Langerhans, ¿sí? Y me va a alterar la respuesta inmune y lo va a hacer más susceptible a la aparición de estas lesiones preneoplásicas, dada la progresión que le va a facilitar al HPV para hacer este tipo de lesiones. Y esto, bueno, es lo que acabo de decirle. Cuando yo tengo tabaco y tengo una inmunidad local alterada, todo va a depender del tipo de HPV que me infecte para que haga progresión de lesión o no progrese. Con respecto a los factores nutricionales aportados en la alimentación, vamos a tener que el déficit de retinol, betacarotenos, ácido ascórbico, las dietas muy ricas en hidratos de carbono que no me aportan nutrientes,
van a ser cofactores importantes para el desarrollo de estas lesiones. Entonces, aquí vamos a ir viendo cómo puede ir progresando estas lesiones. Yo tengo el HPV como factor etiológico, ¿sí? Pero a su vez van a actuar otros condicionantes, a lo cual yo le puedo sumar el cigarrillo, las infecciones de transmisión sexual, las alteraciones de la inmunidad, las hormonas exógenas y a su vez la multiparidad. Todos estos factores son los que me van a condicionar que ese epitelio pueda transformarse por la presencia de el HPV. Entonces, el HPV es el factor etiológico para las lesiones, pero no es suficiente para que estas lesiones se desarrollen. Yo necesito de otras condiciones que permitan hacerlo. En una paciente inmunocompetente va a tener una infección por HPV, pero por acción del sistema inmune puede evadirla a la infección, o sea, la infección la tiene, perdón, lo que evade es la progresión para que haga la lesión en el cervix. En cambio, un paciente inmunocomprometido o que tenga más de estos factores va a tener la lesión y esta lesión a su vez puede progresar o puede regresar. Entonces dijimos que el agente etiológico para las lesiones preneoplásicas era el HPV o virus del papiloma humano. Es un virus ADN, virus pequeño, que tiene dos cadenas de ADN que van a estar rodeados por una cápside que es la cápside viral. Es un virus epiteliotrópico. Tiene un diámetro de 55 nanómetros, ¿sí? Y conocemos a la fecha más de 150 subtipos, de los cuales 36 o un poco más van a ser los que van a afectar la zona anogenital. Y unos 15 subtipos son los que se han asociado al cáncer de cuello uterino. Si decimos que el virus del HPV es un virus epiteliotrópico, la forma de transmisión más frecuente va a ser por contacto sexual. Esto es contacto piel a piel o piel a mucosas. Y podemos decir que en el género humano la infección por HPV es la ITS más frecuente. Antes de ver esto, también, si bien es la ITS más frecuente, tenemos que un alto porcentaje de pacientes se infecta, pero también un alto porcentaje de pacientes va a regresar en
la infección. O sea, podemos decir que un 80% de las pacientes que han tenido infección por HPV van a regresar. Y solamente entre un 10 al 15% van a tener una infección persistente o que podrán progresar a lesiones más patológicas. Bien, con respecto a las lesiones que nos va a dar el HPV, van a estar ubicadas en el área genital y extragenital, ¿sí? En el hombre la vamos a ver en todo lo que es genitales externos, pero también pueden penetrar en uretra y la región perineal y perianal. En la mujer se van a ubicar en todo lo que es el tracto genital inferior, la zona perineal, perianal, y también pueden comprometer ano y recto. Por lo tanto, ustedes saben que en el recto, en la zona anorrectal, también hay una zona de transformación epitelial y este microorganismo va a ser el responsable de las lesiones preneoplásicas y neoplásicas a nivel anorrectal. Bien, cuando nosotros hablamos del HPV, dijimos que teníamos más de 150 subtipos y algunos tenían preferencia por la zona anogenital. A su vez, estos HPV se han clasificado en virus de bajo riesgo oncogénico y de alto riesgo oncogénico. Los de bajo riesgo podemos nombrar el 6 y el 11, que van a ser los responsables de los condilomas acuminados. Y los de alto riesgo oncogénico son los que van a estar relacionados a las lesiones de alto grado y al cáncer invasor. Estos subtipos oncogénicos son el 16, el 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68. De estos virus de alto riesgo oncogénico, tenemos que el subtipo 16 es el que se va a relacionar a las lesiones preneoplásicas y neoplásicas exocervicales, y el 18 el que compromete los tejidos cilíndricos o endocervicales. Esta clasificación de los virus de alto riesgo oncogénico y bajo riesgo es lo que dio origen a las vacunas como tratamiento preventivo. Y actualmente tenemos a disposición, y que está en calendario de vacunación, la vacuna cuadrivalente que va a darme inmunidad para los virus 6, 11, 16 y 18. Pero
En Europa y en Estados Unidos actualmente se pone la vacuna nonavalente, o sea que me agrega 5 inmunidad para 5 subtipos de HPV de alto riesgo oncogénico. Esa vacuna no está disponible en nuestro país. Esto acabo de decírselos. Bien. Entonces, cuando uno estudia la filogenética de estos virus, ¿sí? Vamos a ver que nosotros hay similitudes, ¿sí? En los virus de alto riesgo y los de bajo riesgo, ¿sí? Entonces, filogenéticamente, los de alto riesgo oncogénico están perteneciendo al mismo grupo de familia. Bien, cuando entramos a hablar del HPV, dijimos que era un virus ADN, ¿sí? Que tenía dos, dos cadenas de ADN, ¿sí? Y que tenía una cápside viral. Entonces, este virus va a tener distintas regiones, ¿sí? Que son las que me van o le van a permitir al virus actuar, ¿sí? En forma agresiva para producir este tipo de lesiones. Vamos a tener una zona viral que es L1, que corresponde a la cápside viral y tiene propiedades antigénicas. Las vacunas se hacen a partir de L1, que es lo que me va a dar la inmunidad. Luego tenemos dos zonas o proteínas, se llaman proteínas tempranas, que son E6 y E7. Son oncoproteínas. Y la acción que van a tener es inhibirme sustancias que van a estar en la célula. Entonces, E6 va a inactivar la P53. Al inhibirme la P53, va a dar que el crecimiento celular sea en forma desordenada. A su vez, E7 va a actuar inactivando la proteína del retinoblastoma. Estas serían las proteínas tempranas. Luego tenemos otra fracción que es la E2, que comienza la integración viral con el ADN de la célula infectada. Y para la replicación y transcripción viral va a ser importante esta fracción que es la LCR. Entonces, acá tenemos el genoma del HPV, teníamos proteínas tempranas E1, E6 y E7, perdón, que son las que me van a inhibir la proteína P53 y
la del retinoblastoma. Las tardías es L1 y L2 que me confieren las propiedades antigénicas. ¿Sí? Y acuérdense que luego teníamos E2 que actúa en la regulación y la replicación viral. Bien, esto ya se los dije, vamos a avanzar. Fíjense cómo las proteínas tempranas, E6 y E7, me inactivan P53 y la del retinoblastoma. La P53, al estar inactivada, queda liberada entonces la muerte celular programada y entonces se van acumulando mutaciones en las células que no han podido morir. ¿Sí? Al inhibirme la proteína del retinoblastoma, la proteína quinasa permanece activa y va a inducir a la fase S del ciclo celular. De esta manera va a permitir que el virus permanezca activo y pueda ir a la integración celular. Entonces, cuando hablamos del HPV y de las lesiones que te va a producir, vamos a tener la infección producida por el virus. Y cuando tengo la infección, va a depender el tipo y subtipo viral que está siendo o produciendo la infección, el sitio anatómico que afecta y la extensión. Siempre que vamos a estudiar las lesiones preneoplásicas de cuello uterino, tenemos que saber que las lesiones por HPV tienden a ser multicéntricas. En consecuencia, pueden afectar cuello, vagina, vulva, zona perineal y perianal. Por lo tanto, tendremos que ir viendo en el estudio todas estas zonas. Con respecto al huésped, voy a tener en cuenta la inmunidad, el estado hormonal, la edad, los antecedentes genéticos y factores externos como son los traumas o microtraumas dados por la actividad sexual, la exposición a hormonas, el tabaco y las infecciones. Entonces podemos decir que tenemos la semilla, que sería el HPV, el suelo donde va a ser depositada esta semilla, que va a ser el cuello uterino y fundamentalmente, ¿qué área del cuello uterino? La zona de transformación, que es donde se daba la lucha de los epitelios, o sea, la zona de la metaplasia donde se producía la transformación de un epitelio en otro. El fenotipo, el genotipo, las hormonas y la inmunidad de la paciente. Y el ambiente, o sea, todo lo que rodea esta infección, que va a estar dado por la microflora vaginal, el cigarrillo y la inmunosupresión. No sé si les había mencionado cuando hablamos de la flora vaginal que se ha demostrado que ciertas cepas de Lactobacillus que van a predominar en la colonización
¿sí? Hay unos 5 subtipos de Lactobacillus, van a actuar protegiendo, ¿sí?, la infección para HPV. O sea que este microambiente dado por la flora vaginal también va a ser un factor de protección o también que me va a habilitar o posibilitar la infección. Bien, remarcamos entonces que para que se pueda dar esta infección con el HPV tengo que tener un contacto íntimo de piel a piel o piel a mucosas. Se tiene que dar una microlesión o microtrauma para que el HPV pueda penetrar. Y este microtrauma se produce por la relación sexual. ¿Y en qué zona se produce? Dijimos que era en la zona de metaplasia. Es la zona donde el epitelio se está transformando y es un epitelio más delgado. Por lo tanto, el microtrauma que produce el coito es el que va a facilitar que el HPV penetre hacia las capas basales del epitelio. Otro factor condicionante es la unión del HPV a los receptores de membrana, lo que va a facilitar luego el ingreso del HPV a la célula. Entonces yo tengo el microtraumatismo por el cual entra el HPV. Luego HPV se une al receptor de membrana, ingresa a la célula y va a alterar el complejo caderina-catenina, y esto me va a producir que a nivel celular se produzca una alteración en la unión entre células y la polaridad, o sea, cómo se van ubicando estas células. Y luego una integración del virus al núcleo celular. Entonces, fíjense, acá yo tengo la membrana basal, tengo el complejo caderina-catenina que actúa como un cierre, ¿sí?, que me va a unir o me va a permitir que estas células permanezcan adheridas. Cuando entra el HPV, se altera este cierre y se produce la disrupción y la alteración en la ordenación, ¿sí? Acá vemos cómo entran las células por el microtrauma, van hacia las capas basales, van a alterar las uniones, ¿sí?, que van a estar dadas por el complejo adenina-catenina, dado en los desmosomas, y me va a alterar la polarización celular. Más de lo mismo. Y acá tenemos que hablar del HPV una vez que ingresa a la célula, va a permanecer en el citoplasma. Y acá decimos que el virus va a estar en estado episomal o quiescente. Pero luego, por las alteraciones que va produciendo, de ese estado episomal pasa y se une al núcleo celular. Y acá decimos que el virus está integrado. Cuando el virus se integra al núcleo celular, me va a empezar a producir la inhibición de P53
y del retinoblastoma, y en consecuencia me va a dar toda la disrupción en la reproducción celular. Por lo tanto, podemos como conclusiones, decimos que el HPV es un virus de doble cadena que es una infección que en un altísimo porcentaje es de transmisión sexual, por eso decimos que es la ITS más frecuente, que codifica dos tipos de proteínas, las tempranas y las tardías. Las tempranas E6 y E7 y las tardías L1 y L2, que E6 y E7 son depresoras de los reguladores de proliferación celular, inhibiendo P53 y la del retinoblastoma, y esto me va a llevar a la producción o la división celular alterada, ¿sí? Con mutaciones y atipias, y es lo que me va a llevar, por lo tanto, a un desacople celular con alteración en la diferenciación y en la maduración. Esto va a tener una expresión histológica que va a ser la disqueratosis, la paraqueratosis y la presencia de núcleos activos en las capas superficiales. Recuerden que a medida que el epitelio exocervical crecía, el núcleo se hacía pequeño y era un núcleo pignótico. En cambio, acá vamos a tener núcleos activos. Y los subtipos de HPV más relacionados a las lesiones de alto grado van a ser el 16 y el 18. Pero también tenemos el 31, el 33, 35, 57, 59. Entonces, cuando yo tengo una infección por HPV, ¿siempre va a evolucionar a una lesión preneoplásica o neoplásica? No. Porque yo puedo tener la infección por HPV y por el sistema de en un paciente inmunocompetente, la infección pasa. Lo que condiciona que aparezcan estas lesiones es la persistencia viral que va a necesitar a su vez de cofactores que estén presentes para que esta persistencia se dé. Entonces, podemos decir que la infección por HPV va a tener un clearance de depuración, ¿sí? Que va a variar según el subtipo. Los HPV de bajo riesgo oncogénico, el clearance de depuración es mucho más precoz. Entonces, entre los 4 y 6 meses desaparecen la infección. En cambio, en los virus de alto riesgo oncogénico, persiste entre 8 y 16 meses. Entonces, cuando tenemos un sistema inmunológico competente, vamos a tener que el organismo puede detener, ¿sí? O hacer que remita rápidamente la infección por HPV. Bien, llevamos 45 minutos, cortamos 5 minutos y nos volvemos a ver. Cosa de que nuestra cabeza se pueda despabilar ante tanto conocimiento. Ya nos vemos.
¿Estamos de regreso ya? Sí, doctor. Muy bien. Sí, doctor. Vamos a continuar entonces. Un minuto, así le damos tiempo a todos que estén acá. Bueno. ¿Alguna duda hasta ahora de todo esto que hemos hablado? ¿No? No, doctor. ¿Está todo claro? Sí. Hasta ahora sí, vamos a ver cuando nos pongamos a estudiar. Bien. Doctor, después podría, hola, buen día, ¿podría subir después de Power? Que veo que no es parecido a los que están. Esto lo tiene, todo lo que hay de esto está en la página, ¿eh? Podrá Bueno, tener alguna modificación, pero todo está en la cátedra. No hay bueno, diferencia. gracias. ¿Sí? Doctor, Sí. buen día. ¿Podría explicar por qué usar los anticonceptivos orales combinados durante 5 años era un factor de riesgo que no entendí el por qué? Por la acción fundamental, o sea, la acción sostenida del estrógeno y la progesterona, aparentemente del estrógeno, sería un factor de riesgo condicionante para la aparición de las preneoplásicas, porque quizá aparecerían algunos receptores, ¿sí?, que facilitarían la adquisición de la infección.
Gracias, doctor. Respecto, por ejemplo, a la multiparidad, pareciera que es el trauma repetido por los partos en el cuello uterino, que facilitarían. Pero bueno, en contrapartida también tenemos que los pacientes que durante el embarazo yo he detectado una lesión de alto grado, esa paciente no tiene contraindicado el parto por la vía vaginal, tampoco se hace tratamiento de estas lesiones de alto grado durante el embarazo, se controlan a los 3 meses posparto y en muchos casos se ha visto que estas lesiones espontáneamente remitieron y se lo atribuye también a que esto en el proceso de cicatrización posparto actúa remitiendo la infección. Entonces, por ahí hay cosas o situaciones complejas que no terminan de ser bien entendidas, ¿sí? O que se sepa bien cómo se produce. Bien. Entonces, ya vimos que las lesiones preneoplásicas del cuello uterino van a tener un agente etiológico que va a ser el HPV. Van a tener factores, ¿sí?, que están dados por la paciente y hay un microambiente que también lo va a condicionar. Entonces, yo tengo la infección que puede durar semanas o meses. Esta infección me va a llevar a producir lesión. Esta lesión también puede durar semanas o meses. Y puede limpiarse. Acá ustedes tienen que entre el lapso de 4 o 9 meses, entre 4 y 8 para los de bajo riesgo y entre 8 a 16, 18 meses para los de alto riesgo, yo tenía para que se produzca el clearance de depuración, ¿sí? Entonces, en este periodo yo tengo una respuesta inmune, ¿sí? Y la aparición de anticuerpos. Y acá tenemos lo que dijimos al principio, que el 80 al 90% de las infecciones remitían en forma espontánea. Pero un 10 a un 20% estas lesiones o estas infecciones persisten y van a evolucionar a una lesión de alto grado. Esto sería la historia natural por la cual actúa o cómo se dan las lesiones preneoplásicas. Entonces, ustedes tienen que las lesiones por HPV podrán ser lesiones producidas por virus de bajo riesgo oncogénico, y 6 y 11, y voy a tener los condilomas planos virales, que son formaciones exofíticas similares al coliflor, son verrugas que van a aparecer tanto en los genitales externos como en los internos. Son muy contagiosas, ¿sí? Por lo tanto, cuando estos condilomas acuminados están presentes,
les decimos que no mantengan relaciones sexuales porque por contacto van a contagiar. Pero también HPV 6 y 11 van a producir los condilomas planos virales, ¿sí? Que no son estas formaciones verrugosas, sino como el nombre lo indica, son condilomas planos, o sea que son lesiones blancas al ácido acético que pueden estar en cuello, en vagina, menos frecuentemente lo vemos en vulva. Luego tenemos las lesiones preneoplásicas de cuello uterino, ¿sí? Que van a aparecer por la persistencia de la infección, ¿sí? Entonces yo tengo la infección, puede hacer una lesión de bajo grado y esto puede desaparecer, pero cuando persiste el HPV, fundamentalmente los de alto riesgo, van a progresar al SIN3. En un menor porcentaje se va a dar la regresión. Y ya en un proceso más avanzado, este SIN3 evolucionó al cáncer. Entonces, graficando esto tenemos el HPV penetra por el microtraumatismo a las capas basales del epitelio. Vamos a tener que aparecen las lesiones que van a comprometer el estrato basal y parabasal, y tengo que estas alteraciones celulares se van a extender hacia el resto del epitelio y acá voy a tener la aparición de las células patognomónicas del HPV, que son el coilocito, que se los mostré ayer, creo, en una citología, y este coilocito, a diferencia de la vacuola de glucógeno que está normalmente, el coilocito es la destrucción de la citoarquitectura celular, ¿sí? Y aparece desplazando al núcleo hacia la periferia. En cambio, la vacuola, ¿sí? Es más central y es por acumulación de glucógeno. No me altera el citoesqueleto. Bien. Doctor, Sí. podría hacer una pregunta porque en un momento de la clase usted dijo que respetaba, la infección respetaba la membrana basal, ¿no es cierto? Siempre. Bien, ¿y cómo entonces sería que por este microtraumatismo el virus entra y va y afecta, digamos, la capa, o sea, lo basal, como, o sea, eso es lo que yo he entendido, no sé si está bien No. o cómo. A ver, ubíquese en el epitelio. Sí, Usted tiene la capa epitelial y por debajo del epitelio tiene el corion, ¿sí? Lo que me divide epitelio y corion es la membrana basal, bien. ¿sí? El microtraumatismo, o sea, hay ruptura por el microtrauma de capas epiteliales. El virus penetra hasta las capas basales, pero no es que vaya a la membrana basal, sino las capas basales, que es la célula, el estrato basal, el parabasal. Claro, ¿Sí? sí, bien. La membrana basal es lo que me divide epitelio del corion. ¿Sí? Sí, perfecto. Esa membrana basal siempre permanece indemne
hasta que viene la invasión tumoral. Y ahí se transforma una lesión intraepitelial en una lesión invasora. Bien, muchas gracias, doctor. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, habíamos hablado de las lesiones de bajo riesgo o SIL de bajo grado o SIN 1 o displasia leve. Todos son sinónimos. Y habíamos dicho que estas lesiones de bajo grado se las relacionaba a dos subtipos de HPV, el 6 y el 11. Entonces, en el SIL de bajo grado teníamos el condiloma plano viral y el SIN 1, ¿sí? Antes el condiloma no estaba en la clasificación y directamente estaba el SIN 1. El condiloma plano viral van a ser lesiones proliferativas que en la colposcopía la puedo ver como lesiones planas o sobreelevadas del epitelio, de contornos definidos, ¿sí? Superficie puede ser irregular y también puede ser vegetante. En el caso de, puede aparecer como pequeñas puntas o pueden dar origen a los condilomas acuminados. Son lesiones que van a encontrarse en distintas zonas, generalmente son multifocales, no es una sola lesión, y que la citología me lo va a informar que hay coilocitosis, disqueratosis, y en la anatomía va a haber una hiperplasia de las células basales y puede aparecer acantosis, papilomatosis, disqueratosis y el coilocito. Estas lesiones pueden encontrarse, como ya dije, en todo el tracto genital inferior. Y acá nosotros vemos dos tipos de lesiones condilomatosas. Una que es el condiloma plano y acá tenemos condiloma acuminado. Fíjense la diferencia que existe entre uno y otro. El condiloma plano viral está en la misma superficie, bordes festoneados tiene, pero también nosotros vemos acá otras zonas más blancas, ¿sí? Y estas también pueden ser otras lesiones coilocíticas. En cambio, acá tenemos una formación sobreelevada, irregular, vegetante, ¿sí? Que corresponde a condiloma acuminado. Si nosotros hacemos una biopsia de estas lesiones, ¿qué vamos a ver? Coilocitosis, que son estas células, ¿sí? Que comprometen distintos estratos del epitelio, ¿sí? La hiperplasia de las células basales, ¿sí? La papilomatosis, que es esto, son las estructuras vasculares que penetran, y la acantosis, ¿sí? Que está dada por esta proliferación. Bien. Acá tengo los coilocitos, fíjense, y tengo células que son binucleadas. Tengo alteración celular.
Acá tengo otro condiloma acuminado, ¿sí? Fíjense cómo va tomando. Y acá tenemos condilomas acuminados. Acá lo tengo en el cuello uterino, más que en el cuello sería en el fondo de saco y pared vaginal lateral. Acá lo tengo en la vulva, fíjense, está diseminado en toda la vulva y en el periné. Acá tengo estas lesiones más oscuras que habrá que diferenciar si son con parte de los condilomas o es una lesión vulvar relacionada a la HPV. Acá tengo condilomas acuminados perianales y que penetran aparentemente en el ano, o sea que esta mujer la tengo que enviar al proctólogo para que vea si hay compromiso anal y tendrán que ser destruidos por el proctólogo. Y acá tenemos condiloma acuminado en otra localización que puede ser la zona genital, pero también pueden ser otras zonas, como puede ser la boca. Fíjense acá un condiloma acuminado en el frenillo de la lengua, en la base. Y estas son lesiones peneanas. De condilomas acuminados. Yo recuerdo una paciente que consultaba y se le diagnosticó a ella una lesión de bajo grado y bueno, eso hace muchos años. En esa época hacíamos en forma conjunta la revisión de la pareja. Bueno, se citó a la pareja y la pareja, uno le preguntó si él sentía algo, tenía algo y no, dijo que no, que él no notaba nada raro. Bueno, cuando uno lo revisaba era y desplegaba el prepucio, se veía toda una formación de condilomas acuminados que invadían desde el surco balano prepucial hacia atrás, ¿sí? Entonces, sin duda, la mujer tenía HPV que había sido transmitido aparentemente por su pareja, o quizá tal vez al revés, pero él nunca se había dado cuenta como que esto era una alteración. Bueno, se le hizo tratamiento y creo que se utilizó imiquimod, que es un inmunomodulador, y respondió muy bien al tratamiento y no quedaron secuelas y no hubo repetición de la lesión, porque según el estado inmunitario, estas lesiones van a ser recurrentes. ¿Sí? Y algunas son muy rebeldes y resistentes al tratamiento. Bien. La colposcopía a mí me va a permitir la evaluación y valorar la conducta terapéutica que tengo ante estas lesiones. ¿Sí? Y voy a ver qué extensión tienen, qué relación existe en el cuello uterino con el orificio externo y con la unión escamocolumnar y si hay penetración o no en el canal endocervical. Esto ya lo vimos ayer con la colposcopía. Y acá tenemos imágenes colposcópicas de lesiones de bajo grado, ¿sí? Fíjense, yo tengo acá una foto del cuello, acá tengo el orificio cervical, que es puntiforme ese orificio cervical, y no veo la unión escamocolumnar. Si esta sería una zona de transformación tipo 3.
no veo la unión. Y en estas zonas veo áreas de epitelio aceto blanco, ¿sí? Que es un color blanco. Aparentemente, fíjense, estas zonas que también son blancas y que aparecerían como zonas radiadas. O sea que esto es un cuello que casi seguro ha tenido un tratamiento previo, por eso me aparecen este tipo de imágenes, y tengo acá estas imágenes persistentes o recurrentes. A diferencia de esta otra colposcopía, donde yo tengo el orificio cervical y veo la unión escamo-columnar, ¿sí? Canal endocervical, epitelio cilíndrico, unión escamo-columnar. Y rodeando esta zona, tengo este epitelio aceto blanco, ¿sí? Que será pasible de biopsia en esta zona, ¿sí? Y correspondió esto a una lesión de bajo grado. Acá tengo otra imagen de lesión de bajo grado donde tengo epitelio aceto blanco que está en el mismo plano que el resto del epitelio. Los bordes son geográficos, el epitelio es bien blanco. Veo dónde empieza y hasta dónde penetra, porque veo bien la unión escamo-columnar. Y en el labio posterior también veo una imagen de similares características. También lesión de bajo grado. Acá tenemos otra foto, fíjense, similar, unión escamo-columnar visible, epitelio exocervical con una vascularización aumentada, pero normal. Y acá vemos epitelio aceto blanco, compatible a cambio menor. ¿Alguien me quiso preguntar algo? Sí, yo, doctor, ¿podría mostrar bien dónde es la unión? Que no lo termino de encontrar. O Acá. sea, cuando... ¿Está viendo la flecha? Sí, sí, sí. Bueno, ahí voy rodeando. Acá yo no veo esta unión, ¿sí? Acá sí la veo. Acá también veo la unión escamo-columnar, ¿sí? Un minutito, por favor. ¿Hola? Sí. Bien, no está el portero, ¿no? El portero no está abajo para que... Bueno, ya bajo, un minuto. Chicos, me esperan un minuto que tengo que ir a recibir una correspondencia.
Bien, perdón, pero era documentación que me tenían que traer. Bien, están por ahí, ¿no? Sí, doctor. Bien. Sí, doctor. Sí, A doctor. ver, acá le voy a marcar en esta otra colposcopía la unión, ¿sí? Acá se la estoy delimitando. Y acá también tiene unión escamocolumnar, ¿sí? Todas estas son zonas de transformación tipo 1, porque estoy viendo la unión escamocolumnar. Acá, en cambio, veo solo la unión en el labio posterior. No la estoy viendo en el labio anterior. Tendría que abrir para ver si la veo. Si se sigue viendo así como está acá, yo digo que es una zona de transformación tipo 2, porque es parcial lo que veo de la unión escamocolumnar. ¿Sí? Y doctor, ¿esa unión se pierde cuando hay una lesión mayor? ¿Es difícil de identificarla o siempre se remarca bien? No, la unión, o sea, yo siempre tengo que tratar de ver hasta dónde llega la unión escamocolumnar y hasta dónde tiene la lesión. Porque yo puedo, esto por ejemplo, podría penetrar en el canal, ¿sí? Y la lesión terminar dentro del canal. Yo tengo que identificar hasta dónde está, ¿sí? Buenísimo, No es que la gracias. unión se pierda por la lesión. En general, la lesión aparece en esta zona porque es la zona de la metaplasia. Pero también puede extenderse hacia adentro. ¿Sí? Bueno, gracias, doctor. Muy bien. Bueno, entonces, en la colposcopía yo voy a ver estas imágenes que podrán ser imágenes en general acetoblancas en el mismo plano y corresponder son blancas, ¿sí? O blanco nieve, dicen. Pero también puedo tener otras imágenes, como puede ser lo que vemos acá, un mosaico, o también puede ser un puntillado, ¿sí? ¿Qué características tenía el mosaico y el puntillado? Es que eran regulares, ¿sí? Entonces yo sospecho que son lesiones de bajo grado. La muestra del Papa Nicolau me va a informar células, ¿sí? Con citoplasma abundante, con núcleo único o múltiple, pueden ser células binucleadas, ¿sí? Membrana celular engrosada y la presencia de estas vacuolas que son los coilocitos. Yo ante estas lesiones voy a ir a realizar una biopsia dirigida bajo control colposcópico para permitir sacarte el tejido que tiene realmente la lesión. Para eso lo identifico con la colposcopía previa aplicación del ácido acético, ¿sí? Entonces, voy a ir a biopsiar la lesión y ustedes ven acá que tengo una alteración epitelial, pero me conserva la membrana basal. Tengo alteración fundamentalmente de la estructura
a nivel de las capas basal y parabasal, y yo digo que esta es una lesión de bajo grado. Entonces, cuando yo hago la biopsia, ¿qué va a pasar acá? Saco tejido y saco corión, ¿sí? Epitelio y corión. Cuando saco corión, recuerden que el epitelio del cuello uterino es un epitelio avascular. Por lo tanto, el virus del HPV entra al epitelio, pero en general la inmunidad humoral es difícil de obtener porque es un virus que no toma contacto con la sangre. Cuando yo hago la biopsia, ¿sí? Ahí es cuando puede llegar a tomar contacto con la sangre y puede despertar una reacción inflamatoria o inmunitaria y facilitar la regresión de las lesiones, ¿sí? Eso se los expliqué ayer, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de la pinza sacabocado y que en el proceso inflamatorio o de reparación podía englobar la estructura y desaparecer o regresar la lesión. Bueno, acá vemos en la histología, fíjense, acá tengo membrana basal, las células del estrato basal están totalmente, han perdido la polaridad y tengo estas estructuras de células que son multinucleadas con coilocitos a lo largo de todo el epitelio. Bueno, cuando yo tengo una lesión de bajo grado, ¿qué hago? Sabemos que estas lesiones de bajo grado van a tender en más del 50% a la regresión espontánea. Si estas lesiones de bajo grado se han producido por infecciones de HPV en mujeres jóvenes, donde están teniendo los primeros contactos sexuales, ¿sí? O tienen mayor frecuencia de recambios de pareja, yo le tengo que dar un tiempo de control para ver qué pasa con estas lesiones, porque se acuerdan que decíamos que la depuración se producía aproximadamente a los 8 meses. Por lo tanto, si tengo lesión, yo la puedo controlar. Ante un diagnóstico de lesión de bajo grado, con una colposcopía que me informe que la lesión no ocupe más de 2 cuadrantes del cuello, voy a poder tener una conducta expectante. ¿Cuánto tiempo? Durante 2 años. Y este tiempo de 2 años se ha fijado en forma arbitraria. No es que haya una situación que diga si a los 2 años comienza a transformarse. No, pero se ha considerado que esos 2 años es un tiempo prudencial para que las lesiones estas pudieran remitir. Si persisten 2 años, van a ir a un tratamiento de las lesiones. ¿Qué hago desde que yo descubrí esta lesión de bajo grado hasta los 2 años? La controlo cada 6 meses con colposcopía y citología. Y veo si las lesiones permanecen o hay algún tipo de regresión o puede haber modificaciones que me hagan tomar una conducta más activa.
¿qué tratamiento puedo realizar yo ante una lesión de bajo grado? Teniendo en cuenta la extensión, la característica de las lesiones, la paridad de la paciente, puedo seleccionar por un tratamiento destructivo local, que puede ser con frío o con calor, que no requiere anestesia local. Cuando utilizo calor se llama electrofulguración, y cuando utilizo frío se llama crioterapia. ¿Cuál es el fundamento de estos dos tratamientos, tanto por frío como por calor? La destrucción celular de la zona enferma. Entonces, al destruir estas células, yo voy a intentar que la reparación se produzca desde la profundidad hacia la superficie, haciendo una reparación normal. En este caso, yo lo que estoy tratando es la lesión, no trato el virus. Yo trato lesiones producidas por virus. Nunca trato virus. También puedo hacer un tratamiento escisional cuando son lesiones que me toman más de 2 cuadrantes, o que yo tenga sospecha de alguna zona y quiera obtener material para que sea estudiado por el patólogo. Puedo hacer lo que se conoce como JETS, que es la escisión del tejido con un asa de el método es radiofrecuencia, y ese material se envía a anatomía patológica. Pero también en las lesiones de bajo grado, yo puedo recurrir a tratamientos químicos, como es la utilización del ácido tricloroacético. Para los condilomas acuminados, también puedo recurrir a utilizar alguno de estos tratamientos destructivos o escisionales, según la extensión del condiloma acuminado, o puedo utilizar sustancias como el ácido tricloroacético como mordiente, y luego le aplico podofilino, o puedo tratarlo solamente con ácido tricloroacético, tanto los planos como los acuminados. También puedo utilizar en los condilomas acuminados el imiquimod, que es un inmunomodulador que se va a aplicar 3 veces por semana. Se aplica por la noche al acostarse, y al levantarse se tienen que lavar. Y este tratamiento se prolonga por 3 meses. Al ser un inmunomodulador, me estimula las defensas locales y por ende, desde la respuesta inmune, va a combatir las lesiones. Bien, ¿cuál es la metodología diagnóstica que yo voy a tener para estas lesiones? Realizo la colposcopía con la toma citológica y la biopsia, que siempre me va a confirmar el diagnóstico citológico. O sea que la
colposcopía y la citología son métodos de detección y la biopsia dirigida bajo control colposcópico me va a confirmar el diagnóstico. Esta metodología diagnóstica es válida para las lesiones de bajo grado, de alto grado y el carcinoma invasor. Bien. Entonces, cuando tengo una lesión de bajo grado menor de 2 cuadrantes, el seguimiento lo hago por 2 años cada 6 meses. Si la lesión persiste, voy al tratamiento destructivo local con electrofulguración o con crioterapia. Cuando la lesión no la veo en su totalidad porque puede penetrar en el canal, tengo que estudiar el canal endocervical para determinar si la lesión persiste en una lesión de bajo grado. Si me informa que no hay lesión endocervical, puedo realizar una escisión que me saque también parte del canal para sacar el total de la lesión que no veía. Y esto lo realizo cuando la lesión es mayor de 2 cuadrantes. Y acá, entonces, nosotros tenemos lesión por el HPV, el microtrauma, y ya esto se los había mostrado, y cuando tengo infección por el virus, los subtipos 6 y 11, me va a dar el condiloma plano viral o el condiloma coilocítico. Pero cuando tengo una lesión producida por virus 16 y 18, la lesión va a ser diferente porque el virus se integra a la célula, me altera las proteínas de la P53 y del retinoblastoma y me va a dar alteraciones en la estructura, ¿sí?, llevando a la desorganización y a la replicación de la lesión para transformarla potencialmente en una lesión que puede llegar a ser invasora. Doctor, ¿podríamos ver la diapositiva anterior donde estaba el tratamiento, por favor? Gracias. Muy bien. Entonces, fíjense cómo empezamos desde un epitelio normal, toma contacto con el HPV, tiene la infección por HPV, puede evolucionar a una lesión de bajo grado o puede persistir la infección en el tiempo y llevar a lesión de alto grado o al carcinoma invasor. No quiere decir esto que siempre vaya a desarrollarse y siguiendo paso tras paso. Esa se conocía como la teoría del continuo. O sea que una lesión empezaba partiendo del epitelio normal, iba a la lesión de bajo grado y luego iba evolucionando. ¿Sí? Esa sería la teoría del continuo. Pero vemos que estas lesiones pueden remitir. Pero dependiendo de la inmunidad del paciente, de los cofactores que tengan, estos pasos se pueden ver acortados. Y no necesariamente
vamos a detectar primero un bajo grado, sino que podemos detectar ya una lesión de alto grado. Doctor, le hago una consulta. Sí, Cuando usted habla de lesiones de alto y bajo grado, ¿también están en relación con el tipo de HPV que uno contrae? Por ejemplo, si uno contrae el 6 y el 11, una lesión de bajo grado sería solo el condiloma. claro. Bien, y en el caso Porque de que no está fuera, demostrado que los subtipos de bajo grado vayan a darme lesiones invasoras. claro, y ya cuando, si el subtipo es 18, por ejemplo, ahí sería empezaría como una lesión, o sea, la de bajo grado, ¿qué tipo de lesión sería en el caso de ese tipo de HPV? No sé, no sería el condiloma, ¿o sí? Estructuralmente siempre va a ser una lesión de bajo grado, pero si usted Claro. detecta que ese subtipo viral que le hace, por ejemplo, o sea, usted tiene una lesión de bajo grado, ¿sí? ¿A qué le llama lesión de bajo grado? ¿Al condiloma acuminado? ¿Al condiloma plano viral? Sería una parte, el condiloma plano viral, y la otra, acá tiene usted condiloma plano viral, pero acá ya tiene alteración en la célula de la capa basal y Sí. parabasal, ¿sí? Acá no tengo, acá tengo mucho coilocito, no tengo alteración en la estructura, en la disposición de las células. En cambio, acá sí tengo alteración ya en la polaridad celular y hay una hiperplasia de las células basales. Pero sigue ¿Sí? siendo de bajo grado. Sigue siendo de bajo grado. Me Ujú, afecta el tercio inferior del epitelio. ujú. ¿Sí? A diferencia del SIN2 que ya me toma 2/3 del epitelio. Bien. ¿Sí? Entonces, lo que usted me preguntaba, si yo hago, por ejemplo, una captura híbrida y detecto que tengo una lesión por HPV 16 y me da que estoy teniendo desde el punto de vista histológico, una lesión de bajo grado, yo sé que esa lesión de bajo grado la tengo que tratar. ¿Sí? Porque casi seguro me va a progresar. Claro. Pero ahí ya tengo el HPV, que sé que es un alto grado. ¿Se entiende? ¿O Sí, no? doctor. Bien, Sí, 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 perfectamente. perfecto. Bueno, yo pararía acá y no hablaría del alto grado. A ver, un minutito, quiero ver. Yo dejaría acá para que el día martes podamos hablar de alto grado y carcinoma invasor. Cosa que ustedes puedan un poco internalizar todos estos conceptos que yo les he dado. ¿Mm? ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, como para que no se aburran de escucharme tanto, 10:30 tienen una clase con la doctora Mayo. ¿Mm? Ella les va a hablar de endometriosis. Entonces, tendríamos el siguiente esquema. En forma, para los que quieran estar,
En forma extrahoraria, yo puse el día sábado, de 10 a 11:30, me parece. Está anotado ahí en la cátedra virtual. Para que puedan entrar, vamos a hacer, pero en forma concreta, porque no voy a hablar yo, sino que ustedes me plantean las dudas y preguntas al respecto de del primer parcial, ¿sí? Que ustedes van a tener el recuperatorio el día lunes a las 21 horas, si mal no recuerdo. Eso es libre, entra al aula el sábado el que quiere. Lunes van a tener el parcial y el martes vamos a continuar con las lesiones de alto grado y carcinoma invasor. Doctor, ¿el recuperatorio va a ser de la misma modalidad que fue el parcial? Igual. Sí, igual. Bien, gracias. Profe, ¿le puedo dar algo a considerar? Que vimos en una de las ¿Cómo? preguntas. En una de las ¿Cómo? preguntas del parcial salía verdadero, falso, escrito 4 veces y estaba en una bien escrito y en otra mal. Que tenga cuidado con eso nomás, porque por ahí no sabíamos cuál marcar o si había sido un error de tipeo y demás. Sí, pero están probadas esas respuestas, ¿eh? Y Estaban pues, probadas que el sistema lo tomara bien o no. ok. Bueno, pero igual, por las dudas, pues ¿Cómo las no? traje Muchas gracias. Sí. Doctor, antes que terminemos del Sí. tema que estamos viendo, cuando usted dijo que el tratamiento se hacía sobre lesión, no sobre virus, ¿qué pasa con esa Claro. paciente que le queda el virus? O sea, ¿sigue en contacto y no tiene posibilidad de volver a hacer otra lesión? Pues no sabemos qué pasa con el virus. El virus, acuérdese que en determinado momento va a ser la depuración, el clearance. No sabemos si el virus queda acantonado en las zonas ganglionares. Lo que sí es cierto que se ha visto que ante fenómenos adversos inmunitarios las lesiones pueden reaparecer. Por eso se cree que quedan, que van a quedar en forma acantonada en algún sector. Pero O sea, nunca tratamos el virus. por ejemplo, Porque ante una situación de estrés puede volver a aparecer, por puede ejemplo. aparecer. ¿Vieron cómo pasa con el herpes, que reaparece ante el estrés? Bueno, con el HPV también pueden aparecer. Por eso ya vamos a ver que las lesiones de alto grado, el control por citología, en las lesiones de bajo grado, una vez que yo las traté, también continuó el seguimiento por 2 años. Eso no se los había dicho. Continuó el seguimiento por 2 años y en esos 2 años todo está bien, luego pasa el control habitual de seguimiento para el screening. En cambio, en las lesiones de alto grado, yo voy a continuar el seguimiento por 25 años, porque en ese tiempo se ha demostrado que pueden recidivar. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra duda? No, ¿No? Bueno,
Nos vemos con los que quieran el sábado. Y ahí me preguntan también de las dudas que tengan del tema, de lo que se acuerden que les ha costado en el parcial, y vamos viendo. ¿De acuerdo? Doctor, Gracias, doctor. Gracias. la clase Sí, la del sábado escucho. para los que desaprobaron. Un minutito que me están preguntando algo del central, por el práctico. Espérenme un minutito. Para la semana que viene, para hacer el curso de los alumnos que vienen el martes y los que vienen el miércoles, que son 6 y 6, comunicate con Betty, para que vengan a hacer el curso y después pasen el práctico. Son 6 para el martes y 6 para el miércoles. Dieguito, una pregunta.